Muy buenas noches. Continuamos hoy con esta cuarta y última parte del estudio de José y Jesucristo y vamos a leer desde donde lo habíamos dejado. Vamos a leer Génesis 48, desde el versículo 1, y dice: Y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, cuando se le avisó a Jacob diciendo: He aquí, tu hijo José ha venido a ti. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré fecundo, y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia, después de ti en posesión perpetua. El nombre de esta ciudad, de Luz, fue cambiado luego a Betel. Esto se lee en Génesis 28:19 y también en el capítulo de Génesis de 35, en el versículo 6. Continúa en el 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Jacob hace una adopción de los dos primeros hijos nacidos de José, como se lee aquí literalmente, y continúa en el 6, pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Se entiende que José, ¿verdad?, tiene más hijos luego de nacer Efraín y Manasés, y estos otros hijos serán suyos y van a ser llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad o herencia, es decir, Efraín y Manasés. Continúa en el 7, en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es, Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿Quiénes son estos? Se puede entender, ¿verdad?, que es la primera vez que Jacob ve a Efraín y Manasés. Jacob los adopta por varios motivos. Uno de ellos es que los derechos de la primogenitura estaban vacantes, es decir, los derechos del primogénito eran de Rubén, pero éste lo pierde por un acto vergonzoso contra su padre Jacob. Esto vamos a leerlo más adelante. También leeremos quién recibe los derechos y la bendición de la primogenitura. Continúa en el 9, y José respondió a su padre: Son mis hijos, los que el Eterno me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: Nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí el Todopoderoso me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha, hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda, hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: quiero hacer una pequeña pausa porque anteriormente vimos que los que reciben, ¿verdad?, la bendición es Efraín y Manasés, y aquí dice: y bendijo a José y dijo, es decir, al bendecir a Efraín y Manasés, también José recibe la bendición.
El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Bueno, estas palabras de Jacob me recuerdan a los derechos de redención que tenían los israelitas, los cuales fueron dados a Moisés por el Altísimo. Tenemos como ejemplo el pariente redentor, también llamado Goel en hebreo, el cual era un benefactor rico o persona que liberaba al deudor mediante el pago del precio de rescate. También si un miembro de la familia moría sin un heredero, el pariente más cercano se casaba con la viuda dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en el nombre de su pariente muerto. Esto merece un estudio aparte, pero pueden revisar y leer si lo desean Levítico 25, también Deuteronomio 25 y el libro de Ruth. Es interesante ver que al Eterno se le llama el Goel de Israel, es decir, el Redentor de Israel. Tenemos entonces que el Padre Celestial envía al mundo a su Hijo Jesucristo como el pariente redentor para rescatarnos. Según Levíticos y Deuteronomio, el orden establecido para que el pariente más cercano pudiera redimir era el siguiente. Primeramente estaba el hermano, luego el tío, después el primo y luego otros parientes. Lo impresionante es que Jesucristo también es nuestro hermano, como se lee en Marcos. Si quieren pueden revisar todo el capítulo para entender mejor el contexto, y este es Jesucristo, y dice, y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y vamos a cerrar aquí. Sabemos que el Padre Celestial nos ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados, es decir, nos ha redimido, como leemos también en Colosenses, en el capítulo 2. Y vamos a continuar leyendo. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, he aquí yo estoy a punto de morir, pero el Eterno estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bueno, podemos ver claramente, ¿verdad?, que el primogénito, o sea, el mayor, realmente era Manasés, pero no recibe los derechos de la primogenitura él, sino su hermano menor, Efraín. Y esto es algo que viene, ¿verdad?, de mano del Todopoderoso en su providencia. Fíjense en que esto es algo muy recurrente en las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. El primogénito era Caín, pero seguramente si recuerdan la historia, el que recibe, ¿verdad?, la bendición, ¿verdad?, y es agradable, las ofrendas, ¿verdad?, y todo lo que hacía ante el Eterno era Abel. Tenía un corazón, ¿verdad?, recto, sencillo,
y sin maldad. Y vemos entonces que a pesar de que Caín era el mayor, no tenía un corazón recto y era totalmente lo contrario a su hermano Abel. También tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Jacob y Esaú. También tenemos el otro ejemplo de Isaac y también Ismael. Por ejemplo, Ismael era el primogénito, a pesar de que había nacido de Agar, ¿verdad?, de la esclava, pero era el mayor. Y el que recibe los derechos de la primogenitura o del primogénito es Isaac, porque fue el hijo de la promesa, ¿verdad? Nació de la libre de Sara. Vamos a continuar leyendo Génesis 49. Y vamos a leer desde el versículo 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: Reuníos para que os haga saber lo que has de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Bueno, aquí vemos que Rubén, por sus problemas con la lujuria o lascivia, pierde la preeminencia, es decir, al ser el primogénito, él debía oficiar de líder entre la familia. Cabe recordar que Rubén se acuesta con Bila, la concubina de su padre Jacob. Esto lo encontramos en Génesis 35, 22, que dice: Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Bueno, le sucede esto, ¿verdad?, a Rubén a raíz de la falta de dominio propio. Vamos a continuar desde el 5. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Bueno, es claro ver cómo Simeón y Leví tenían problemas de carácter. Sus temperamentos eran los de hombres que reaccionan violentamente ante una ofensa o provocación. Vamos a revisar Génesis 34, que dice: Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad, y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: Me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Vamos a cerrar aquí. Y ahora vamos a revisar un mapa, porque Simeón fue dispersado en el territorio de Judá, y a Leví se le dio 48 ciudades con sus tierras de pastoreo,
por toda la tierra de Israel. Vamos a revisar el mapa. Y bueno, ahí pueden ver a Judá en naranja, todo su territorio, y podemos ver cómo en su mismo territorio, en el medio, está la tribu de Simeón. Ahí podemos ver que después Simeón se termina dispersando, ¿verdad?, por todo ese territorio de Judá, ¿verdad? Como está en Josué 19. Y Leví también es dispersado por todo el territorio de Israel. Pues fíjense en que no recibe territorio como las demás tribus, sino tierras, ciudades y tierras de pastoreo. Recibe 48 ciudades la tribu de Leví, pero son dispersadas por todo este territorio de las demás tribus, ¿verdad? Junto a sus tierras de pastoreo, como está en Josué capítulo 21. Vamos a seguir leyendo. En el 8, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Aquí vemos la preeminencia de la tribu de Judá. Le fue dada autoridad entre las demás tribus, a pesar de no ser el primogénito. Y continúa en el 9, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? Bueno, el león es símbolo de fuerza y poder, pero también realeza, y es muy interesante ver que la constelación de Leo o León tiene una estrella llamada Regulus o Régulo, la cual es la más brillante, y a Régulo se le conoce como una de las 4 estrellas reales, y está muy relacionada con el nacimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero esto merece un estudio aparte y no me voy a extender mucho más con mis comentarios. Lo que sí quiero, con fines educativos, es mostrar la constelación de Leo o León, y allí tenemos a Regulus justo por debajo de la melena del león y entre las 2 patas. Vamos a continuar. En el 10, y dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Bueno, el cetro o vara de gobernante simboliza autoridad y hace una clara referencia a Jesucristo, es decir, que Jacob está profetizando acerca de la venida del Mesías prometido, el cual es Yahshua, Jesucristo. La palabra Silo, en hebreo Shiloh, tiene varios significados. Está tranquilo, tranquilidad, también reposo, descendiente, el que da descanso, el que trae la paz, aquel a quien le corresponde. Y bueno, y el más significativo es el enviado. Continúa en el 11, él ata a la vid su polino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Bueno, esta es otra asombrosa profecía de Jacob hacia Jesucristo y su entrada a Jerusalén y el templo de una forma sencilla. Vamos a revisar Zacarías 9:9 y dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un polino, hijo de asna. También vamos a revisar Marcos, que dice: cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania,
y frente al monte de los olivos, Jesucristo envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les respondieron lo que Jesucristo les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino, muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Jesucristo entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Esta es la asombrosa profecía, ¿verdad?, que está haciendo Jacob en el versículo 11. Y también en el versículo 11, con respecto a donde dice: Él lava el vino en sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto, se refiere también a Jesucristo, porque vemos en varios pasajes de las Escrituras cómo Él está vestido con un manto rojo, empapado o teñido en sangre. Esto se debe así porque cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, destruye a sus enemigos, es decir, naciones y pueblos impíos. Esto lo leímos anteriormente, en capítulos anteriores, en Isaías capítulo 63, versículo 1 al 6. No lo vamos a revisar, pero sí vamos a revisar Apocalipsis 14, 20, que dice: y se exprimieron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y la sangre que salió del lagar le llegó a los caballos hasta los frenos, a una distancia de 1600 estadios. Y también vamos a revisar Apocalipsis 19, que dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Impresionante. Vamos a ir cerrando. Y vamos a leer el 12, versículo 12. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Bueno, no hay una explicación clara o definitiva sobre este versículo, pero en lo personal me da la impresión, leyendo otras versiones bíblicas, que el texto nos describe asombrosamente características físicas del Mesías,
es decir, Jesucristo, dando a entender la tonalidad o color de sus ojos y su hermosa dentadura. Pues en otras versiones bíblicas, ustedes pueden revisar si quieren, dice sus dientes más blancos que la leche. Entonces es lo que estoy viendo. Vamos a leer el 13. Zabulón habitará a las orillas del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Aunque la tribu de Zabulón, ¿verdad?, su territorio se encontraba separado de la costa por la tribu de Aser, de igual forma iba a disfrutar de las bendiciones y abundancia del mar al estar muy cerca de la costa. Y Zabulón significa exaltado, ¿sí? También morar o habitar. Y vamos a revisar el mapa de las tribus. Y si pueden ver en color lila, allí al lado de la tribu de Aser, al norte, está Zabulón. Como podemos ver, está muy cerca del mar Mediterráneo y lo separa un pequeño territorio de la tribu de Aser. Allí está la ciudad de Elcat y Aksaf. Tenemos más arriba también a Neftalí. Y vamos a seguir leyendo. El 14. Isacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Se describe a la tribu de Isacar como un asno fuerte. Es interesante ver que las características de este noble animal, aparte de fuerte, es resistente, es decir, es un animal muy trabajador, incansable para el trabajo de campo. Se usaba en la antigüedad, inclusive hoy, en días, en zonas rurales, para el transporte de carga. Tenemos que en hebreo Isacar se divide en dos palabras, en Ish, Shakar, significa hombre de salario, galardón o recompensa. Y vamos a continuar desde el 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo, y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Para entender más exactamente esta descripción de la tribu de Dan, hay que leer el libro de Jueces en el capítulo 18, en donde se ve cómo unos 600 hombres guerreros se apoderan de una ciudad cananea de nombre Lais, que se traduce como león o leona. Esto merece un estudio aparte, de modo que no voy a extenderme más. Y en hebreo Dan significa juicio o juzga, también él juzga. Y bueno, y vamos a continuar leyendo. Versículo 19. A Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Bueno, se entiende que Gad iba a ser susceptible, por estas palabras que estamos leyendo, o propenso a ataques por ejército o tropas enemigas. Esto se comprende mejor viendo el mapa y la ubicación del territorio de Gad. A pesar de los ataques
hacia Gad, este se recuperaría contraatacando a sus enemigos y venciendo. Vamos a revisar el mapa para ver dónde se encontraba Gad, y allí lo tenemos en un color verde. Fíjense en que está al lado del territorio de Amón. Más abajo al sur está Rubén y arriba Manasés. Fíjense en que Gad en hebreo significa buena suerte o fortuna, y también tropa. Vamos a volver. Continuamos en el 20. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Bueno, el territorio de la tribu de Aser, aparte de ser fértil, abarcaba buena parte de la costa, pudiendo sacar de las aguas del mar Mediterráneo pescados de diferente variedad. Esto, sumado a los productos de la tierra, serían la delicia para cualquier rey. Fíjense, allí tenemos a la tribu de Aser. Tiene mucha costa y por eso esta descripción. Vamos a volver. Y vamos a leer el 21. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Y allí tenemos a Neftalí al lado de la tribu de Aser. Así como una sierva, las características de esta tribu era la de personas muy ágiles, sobre todo sus guerreros. Neftalí significa mi lucha o mi combate. Vemos en esta tribu también una clara iniciativa para la acción. Y vamos a leer el versículo 22. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles, por las manos del poderoso de Jacob, por el Dios de tu Padre que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Bueno, la descripción de José es la más larga de todas las otras tribus. Esto se debe a lo siguiente. Jacob se refiere a José como rama fecunda, luego repite la frase rama fecunda junto a un manantial, es decir, doblemente fecundo o fructífero. Esta figura denota abundancia y prosperidad, significa que su descendencia iba a ser muy grande. Aquí el texto está haciendo también una clara referencia a Efraín y Manasés, los cuales, como vimos anteriormente, Jacob los adopta. Cabe recordar que Efraín significa doblemente fructífero o próspero. Y aquí donde dice los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, en el versículo 23, es claro, ¿verdad?, que los ataques que recibió José son evidentes. Al ser un hombre lleno del Espíritu Santo, sus enemigos no querían que tuviera éxito. Y esto lo digo no solo como mayordomo en la casa de Potifar, sino sobre todo en el reino de Faraón, pues como leímos en capítulos anteriores, José llegó a ser el segundo al mando, y seguramente allí haya tenido algún tipo también de, digamos, de, no sé si rechazo, pero sí dificultades, ¿verdad?, ante sus enemigos o personas que por celos, ¿verdad?, o envidia,
quisieron poner de repente piedras de tropiezo a su vida. Y vamos a continuar en el 26. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Bueno, José recibe la mayor bendición, pues si leemos detenidamente, la palabra bendiciones se repite. Estuve revisando una versión del hebreo y las palabras han sobrepasado no aparecen, pero de todas formas el texto no cambia. Es decir, la bendición para José es total o completa. Y en el 27, Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa, y a la tarde reparte los despojos. Se describe a Benjamín como un lobo rapaz, debido a que eran furibundos guerreros, feroces y valientes para la batalla. Esto podemos verlo en Jueces 20, con muchos detalles. Uno de ellos es que tenían honderos entre sus filas de guerreros, y las escrituras dicen que eran zurdos todos, los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea que tenían muchísima puntería. Y vamos a leer ahora el versículo 28. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón hitita. Bueno, leyendo esta escena detenidamente no se menciona nada sobre los derechos de primogenitura, pero se puede apreciar cómo José es el más bendecido. En la antigüedad, antes de morir el patriarca de una familia, reunía a su alrededor a sus hijos para bendecirlos. Al primogénito se le bendecía de una manera especial, ya que se convertiría en el próximo patriarca de la familia. Los derechos del primogénito, podemos nombrar, por ejemplo, que tenía autoridad en la familia, también recibía doble porción de la herencia y también el derecho a llevar el nombre del padre. Entendiendo esto, y por los capítulos anteriores que hemos leído, vemos que a Rubén se le quita el derecho por su falta de dominio propio. Tampoco se le da el derecho a sus hermanos cercanos, Simeón y Leví, pues ellos eran hombres iracundos y con un carácter violento. Recordemos que hicieron una masacre en Siquem, como leímos anteriormente. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que los derechos de primogenitura fueron divididos entre José y Judá. A Judá le fue dada autoridad entre las demás tribus, como leímos, la bendición que le da a Jacob, y José recibe la doble porción de la herencia, pues a él le tocaron 2 tribus representadas por sus hijos Efraín y Manasés. Ellos nacen en Egipto, pero Jacob los adopta, formando de esta forma parte de su descendencia. Esto es una figura impresionante de cómo el Altísimo adopta a los gentiles para que formen parte de su familia, como se lee en Romanos 8 y Romanos 11. José recibe también el derecho de llevar el nombre del padre. Esto se explica de la siguiente forma: cuando Jacob adopta a Efraín y Manasés, los bendice en gran manera, pero solo uno iba a ser el mayor.
y poder de esta forma recibir esos derechos. Como leímos en Génesis 48, Jacob cruza sus manos intencionadamente, es decir, que el mayor era Manasés, pero no cae sobre él los derechos de la primogenitura, sino sobre su hermano Efraín. Es interesante ver que Jacob dice que Manasés va a ser un pueblo engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y la palabra hebrea para multitud de naciones es Melo Hagoshim, que significa más precisamente plenitud de los gentiles. Se entiende entonces que a Efraín le fue dado el derecho de llevar el nombre de Israel. Entonces recibe eso. Ahí vemos quién es, digamos, el primogénito. Es claramente Efraín, y esto lo vamos a leer en Primera de Crónicas. Que dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, y entre paréntesis dice, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, es decir, se le dio autoridad, como leímos y explicamos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y bueno, y como sabemos, ¿verdad? Jacob termina bendiciendo, dándole esa bendición del primogénito a Efraín, y entonces recibe, ¿verdad? El derecho de llevar el nombre de su padre, de Israel, que lo adopta. Por eso a Efraín se le conoce como Israel, o la casa perdida de Israel. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a leer Génesis 50. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó, y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, y se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. En el antiguo Egipto era muy común que embalsamaran o momificaran los cadáveres de la realeza o la nobleza. Para ello primeramente removían las vísceras, luego deshidrataban el cuerpo con natrón, lo untaban con especias y ungüentos, y lo envolvían en lienzos para la sepultura. El natrón es un mineral, un carbonato sódico o sal que se extrae de forma natural o artificial. Tiene diferentes usos, por ejemplo, se emplea en la fabricación de cerámica vítrea, también la limpieza del hogar y también con la higiene del cuerpo. Sobre el número 70 no lo vamos a revisar, pues lo vimos en capítulos anteriores, pero sí veremos el tiempo requerido para el trabajo de embalsamamiento, el cual duraba unos 40 días. Es interesante ver cómo el número 40 se repite en muchísimos pasajes de las Escrituras. Como son muchos, no los vamos a revisar. Y bueno, y el 40 hace referencia a la letra Mem. Y vamos a revisarla. Y aquí tenemos la letra Mem, la cual entre
algunos de sus significados tenemos que simboliza agua, caos y sangre. Su valor es 40. Y ahora vamos a ver esta misma letra en el palio hebreo. Como pueden ver, tiene como la forma de unas olas, como unas olitas, ¿sí? Y bueno, la referencia más directa hacia esta letra se encuentra en Génesis, en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Vamos a revisarlo. Que dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y la catarata de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vamos a seguir leyendo. Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí, voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes, y era un cortejo muy grande. Fíjense en la reputación y cuán grande estima se había ganado Jacob, pues podemos apreciar que el cortejo fúnebre o duelo era muy grande. No solo sus seres queridos y personas de su mismo pueblo iban allí, sino también egipcios, es decir, siervos del faraón, y entre estos egipcios sus ancianos, es decir, hombres sabios, influyentes o con cargos de honor en el gobierno de Faraón. Continúa en el 10. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Bueno, el 7 hace referencia a la letra Sashin. En el hebreo antiguo o proto-sinaítico se identificaba a Sashin con un arado o arma de corte, también una espada, y vamos a revisar Sashin, y aquí está la letra. El 7 representa también totalidad, ¿verdad? Algo completo. También simboliza alimento o sustento. Vamos a ver una pictografía antigua de esta letra. Aquí tenemos a Sashin, y si se pueden fijar en la forma, ahí donde dice palio, es palio hebreo. Vemos que tiene la forma de una herramienta para labrar la tierra. Sashin está íntimamente relacionada también con la semilla o simiente o la tierra, ¿sí? Es decir, aunque Jacob muere, la simiente o linaje de Abraham para bendición
a todas las familias de la tierra continúa a través de José, sus hermanos y familias. Y aquí tenemos una representación ilustrativa del arado primitivo. Fíjense en allí como esa herramienta para partir los terrones de tierra, ¿verdad? Tiene la misma forma que la letra Sashin. Entonces vemos que está relacionada con el sustento y alimento también esta letra. Y con trabajar la tierra, labrar la tierra. Sí. Y todo lo relacionado con la agricultura. Vamos a continuar leyendo. Donde lo habíamos dejado. En el 11. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron: este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Misrayim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos, pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón hitita, junto con el campo para posesión de una sepultura. Y después de sepultar a su padre José, regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él, y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Bueno, ante la muerte de Jacob, los hermanos de José creen que su hermano va a vengarse, pero esto no es así. Vemos cómo José llora por las palabras de sus hermanos, pues no hay maldad en él. Su corazón está limpio ante el Altísimo y conforta, consuela con palabras tiernas, ¿verdad? De amor a sus hermanos. Vamos a leer Proverbios 27:19, que dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Esto aplica muy bien para José. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José.
Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, los últimos años de vida de José son muy felices, pues llega a conocer a sus nietos y bisnietos. Esto conecta excelentemente con Proverbios 17:6, que dice: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Continúa en el 25. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará, y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Las palabras de José, recordándole a sus hermanos las maravillosas promesas dadas por el Eterno a Abraham, Isaac y Jacob, dándoles aliento y consuelo, me recuerdan a Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 32, en donde, ubicándonos en el contexto, Él les habla a sus discípulos acerca de hacerse tesoros en los cielos. Y vamos a leerlo, que dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. A pesar de que José muere, y quizá pueda parecernos triste cómo termina esta historia y el relato de Génesis, los sentimientos son pasajeros, y han pasado muchas generaciones hasta hoy, pero sabemos que José está durmiendo junto a sus padres, así como muchos otros seres humanos que han sido salvos y serán resucitados en un cuerpo glorioso. Para finalizar, quiero citar las palabras de Pablo en Romanos 15, que dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, y aquí quiero terminar este vídeo. Espero que les haya sido de mucha edificación, que tengan muchas bendiciones y paz.